Domingo 11 de diciembre de 2022. Tres mensajes del Evangelio de hoy. Tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos del 2 al 11. En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió: Vayan a anunciar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salieron a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Miren, los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salieron? ¿A ver a un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti. En verdad les digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, seguimos avanzando en este bellísimo tiempo litúrgico del Adviento. Y de nuevo la palabra nos presenta a Juan Bautista en un texto que ha tenido diversas interpretaciones a lo largo de la historia. Podríamos decir que una interpretación moderna que ha hecho carrera en algunos teólogos modernos es una interpretación de tinte racionalista que diría que Juan Bautista desconocía en verdad a Jesús, que por eso manda a sus discípulos a preguntar si él era el Mesías. Entonces, aquello de que Juan dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquello de que Jesús se bautizó en el Jordán por Juan, serían como construcciones de la primera comunidad cristiana o de los evangelistas. Por supuesto, una aproximación a la palabra de Dios tan racionalista, tan lejana de lo que durante 2000 años hemos creído, no puede ser una interpretación que aceptemos, ni esa interpretación que se adhiere a lo que la Iglesia piensa. Más bien existen otras dos interpretaciones más verosímiles que se ajustan perfectamente a aquello que la Iglesia ha pensado siempre. La primera de ellas sería que Juan, en realidad, como todos los rabinos de entonces, no tenía mucha claridad sobre unas profecías del Antiguo Testamento que apuntaban a que el Mesías iba a ser un profeta. Otras profecías apuntaban a que el Mesías iba a ser un rey. Otras profecías apuntaban a que el Mesías iba a ser un sacerdote. De manera que en las escuelas rabínicas de entonces no sabían si iban a venir tres personas distintas o si iba a ser un solo Mesías que era sacerdote, profeta y rey, como efectivamente lo fue. Entonces, Juan Bautista estaría enviando a sus discípulos a preguntarle a Jesús si todavía vendría otro que sería el profeta. Repito, esta es una interpretación que podría ser válida y que, de hecho, durante estos 2000 años de interpretación de textos bíblicos, algunos exégetas serios han llegado a dar. Pero todavía existe una tercera interpretación a la que yo suscribo, a la que me adhiero. Y es que Juan Bautista quería que sus discípulos constataran por sí mismos quién era Jesús. Él quería que sus discípulos se unieran a Cristo. Por eso, a pesar de lo que él sabía, a pesar de que él ya le había bautizado, a pesar de que él le había señalado como Cordero de Dios, quería que sus discípulos con sus propios ojos contemplaran las acciones del Mesías. Esto se ajusta muy bien a lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30, cuando Juan Bautista dice: es necesario que Él, es decir, Cristo, crezca y que yo disminuya. De esta manera, Juan Bautista le estaría diciendo a sus discípulos: es tiempo que me dejen a mí y se adhieran, se unan a aquel a quien preparé el camino, es decir, al Mesías. Amigo, repito, estas dos últimas interpretaciones son válidas, aunque a mí personalmente me gusta más esta última, porque creo que se ajusta más a la personalidad de Juan el Bautista. Vamos a meditar tres mensajes respecto a este evangelio. Primero, ¿por qué esperas a otro? Segundo, que tus obras hablen de ti. Tercero, ¿te escandaliza Jesús? Vamos con el primer punto. ¿Por qué esperas a otro? El Evangelio entonces comienza diciéndonos que los discípulos de Juan Bautista le preguntaban a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Familia,
meditemos sobre esa pregunta. ¿Tenemos que esperar a otro? ¿Acaso yo espero a otro? Y esa pregunta es muy profunda, porque sabemos por teología que solamente Dios puede llenarnos, que cuando encontramos de verdad a Cristo en nuestro corazón, entonces Él sacia los anhelos más profundos de nuestra alma. Y sin embargo, puede que, aunque nosotros tengamos alguna relación con Cristo, todavía estemos esperando que las realidades creadas nos llenen. Todavía estamos esperando la felicidad en las cosas temporales. Puede ser en otras personas, en mi esposa, en mis hijos, en mi familia, en mi novia, en fin, en otras personas que, aunque son regalos de Dios, no dejan de ser simplemente una pálida imagen de aquello que solo Dios puede saciar en tu interior. O tal vez en los bienes terrenos. Dios nos bendice, Él es Padre providente. Entonces comenzamos a tener algunos bienes, una casita, un carrito, una tierrita, y empezamos a sentir como que esto es lo que en realidad nos llena, cuando en realidad el único que nos puede llenar es el Creador de todas estas realidades. O pensamos que tal vez los placeres nos pueden llenar, y entonces comenzamos a buscar placeres, sí, inicialmente lícitos, pero quien no es capaz de mortificarse en placeres lícitos, tarde o temprano terminará cayendo en placeres ilícitos. Y ciertamente la experiencia de un placer lícito es una experiencia agradable. Pero amigos, solo Dios puede saciar aquello que ni el placer sacia. Porque nos ha sucedido, por ejemplo, que deseamos una deliciosa comida, pero después de que la hemos comido, aunque nos presenten 4 o 5 platos de lo mismo, no somos capaces de dar una cucharada más. ¿Por qué? Porque es que esto no sacia definitivamente, sino que hastía. A diferencia de nuestra relación con Dios, que nos deja una sensación de plenitud interior, pero siempre de deseo de conocer más, de deseo de profundizar más, de deseo de amar más. En ocasiones pensamos que lo que nos puede saciar son las diversiones, o tal vez los triunfos humanos. ¿Ven? En el fondo podemos seguir esperando a otro. Sí, con nuestros labios decimos, Dios nos llena, Dios lo es todo para nosotros. Pero en nuestra vida seguimos luchando frenéticamente por conseguir cosas que traten de llenarnos aquello que en teoría solo Dios puede llenar. Eso lo único que descubre es una deficiente vida espiritual. Y si es que estamos así, significa que debemos tener una relación más estrecha con Cristo. De tal manera que cuando tengamos todas estas cosas creadas, maravillosas que Dios nos ha dado, no nos apeguemos idolátricamente a ellas. No dejemos al Creador por sus criaturas. Que no nos suceda que nos quedemos con los consuelos de Dios y no con el Dios de los consuelos. Atentos que yo no estoy diciendo que todas estas realidades sean malas, a no ser que algunas de ellas sean directamente pecaminosas. Pero aquí estamos hablando de cosas lindas, bellas que tenemos, que de alguna manera pueden generarnos una sensación de paz, de alegría, pero siempre relativa y pasajera. Solo Dios puede llenarnos de manera absoluta y permanente. Esto no lo perdamos de vista. Amigos, si todavía estamos tratando de llenar aquel vacío que Dios dejó en nuestro corazón y que solo Él puede llenar, pero nosotros todavía estamos intentando llenarlo con cosas terrenas, significa que necesitamos más conversión. Es urgente suplicarle a Dios que entre más profundo en nuestra alma, porque solo Él y nadie más que Él puede llenar este vacío. No tienes a nadie más que esperar sino a Él. Segundo, que tus obras hablen de ti. Es curioso que cuando los discípulos de Juan Bautista van a preguntarle a Jesús si Él era o debían esperar a otro, el Señor les respondió, vayan a anunciar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Amigos, Jesús no se extendió en un largo discurso demostrando teológicamente que Él era el Mesías, explicando con citas del Antiguo Testamento que Él era el Mesías, como en otra ocasión lo hizo, por ejemplo, con los discípulos de Emaús. Pero en este caso el Señor nos quiere dar una enseñanza concreta. Y es que nuestras obras deben ser más elocuentes que nuestras palabras, especialmente en una sociedad como la nuestra que está cansada de discursos, está cansada de escuchar teorías, está cansada de escuchar oradores que son capaces de endulzar el oído, pero que no dejan profundidad en el corazón. Sí, amigos, si usted se mete a internet en este momento, encuentra 1000 teorías de lo que sea. Hay algunos incluso que todavía hoy se atreven a asegurar que la Tierra es plana. Y hay un grupo enorme de personas que siguen estas teorías y hasta una famosa estrella de la NBA creyó esto.
para que se hagan una idea de cuánta confusión tenemos. Pero en cambio el Señor nos está mostrando que el camino primero es el testimonio. Cuando una persona habla con su vida, entonces su mensaje es contundente. Sí, amigos, necesitamos más testigos y debemos pedirle al Señor la gracia de ser nosotros mismos testigos de la fe, testigos del Evangelio, que las personas viendo nuestra vida crean que todavía existe un Dios. Es famosa aquella frase que dice: las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Sí, necesitamos personas convencidas de lo que creen y que lo vivan de tal forma que conquisten a otros. Necesitamos esposos ejemplares, hijos ejemplares, estudiantes ejemplares, trabajadores ejemplares, políticos ejemplares. Esto sí que los necesitamos, amigos. Necesitamos personas que nos hablen con su vida. Una santa religiosa española decía que los jóvenes de hoy escuchan por los ojos. Miren esa frase tan curiosa. Los jóvenes de hoy escuchan por los ojos. ¿Qué significa esto? Que en realidad es más lo que ven que lo que escuchan. Que les convence más lo que ven en una persona, un acto de misericordia, una actitud de coherencia, una actitud de pasión por algo sobrenatural y eterno. Es más lo que les convence esto que largos sermones y discursos. Y con esto no estoy diciendo, repito, que esté prohibido hacer discursos, predicar, dar argumentos, porque, repito, en otra ocasión con los discípulos de Emaús nos cuenta el Evangelio de Lucas que el Señor toda la tarde les explicó las profecías que tenían que ver con el Mesías en todo el Antiguo Testamento. De manera que ambas cosas son necesarias. Junto al testimonio de vida se debe unir la palabra de vida. Pero en este caso el Evangelio nos exhorta a que nos enfoquemos en la necesidad que tenemos de dar testimonio, porque si no podemos ser como unas carretas vacías. Hay una historia bastante simpática de un señor campesino que llevó a su hijo por el campo, por una de estas veredas que ni siquiera están pavimentadas, y estaban caminando por allí justo en una curva cuando este papá campesino detuvo a su hijo y le dijo: escucha. Y entonces empezó a sonar un ruido y el papá le preguntó al hijo: ¿qué crees que hay detrás de la curva? Porque una montaña no dejaba ver lo que había al otro lado. Entonces el hijo dijo: no sé, papá. El papá le respondió: es una carreta y viene vacía. Y efectivamente pasó la carreta vacía. Cuando pasó, el hijo le preguntó: papá, ¿y cómo sabías que esa carreta estaba vacía? A lo que el papá le respondió: hijo, porque solo una carreta vacía hace tanto ruido. Óyeme bien, solo una carreta vacía hace tanto ruido. Naturalmente esto sucedía por un fenómeno físico. Si la carreta tenía mayor peso, entonces estaba más adherida a la tierra y no brincaba tanto, por consiguiente no hacía ruido. El papá sabía que si la carreta hacía mucho ruido era porque no tenía nada de peso, estaba vacía. Pero aquí está una enseñanza de fondo. Es que en muchas ocasiones las personas más vacías son las que hacen más ruido. Aquellos que están todo el tiempo hablando de lo que hacen, de lo buenos que son, aquellos que todo el tiempo están mostrando supuestamente lo que hay en su interior, alardeando de lo que han hecho y de lo que no han hecho, en el fondo son como carretas vacías. Tratan de mostrar por fuera lo que les falta por dentro. El Señor hoy nos exhorta para que nuestras obras sean las que hablen por nosotros. Tercero, ¿te escandaliza Jesús? El Evangelio tiene una frase lapidaria. Jesús dice: y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Querida familia, hoy más que nunca esta frase de Jesús tiene sentido. La pregunta que nos hacemos es: ¿nos escandaliza el Evangelio? ¿Será que lo que aparece en el Evangelio es tan contrario a lo que vivimos en el mundo que al escucharlo de verdad tal como es, sin suavizarlo, sino expresado con toda su radicalidad, termina escandalizándonos? El Evangelio nos habla, por ejemplo, del perdón, de perdonar 70 veces 7, de perdonar siempre. El mundo nos habla de la venganza. Nos escandaliza el Evangelio que nos habla del perdón. El Evangelio nos habla, por ejemplo, de la pureza. Y nos dice incluso que si un hombre mira a una mujer y la desea en su corazón y consiente ese deseo, ya adulteró con ella. Esto puede generar escándalo. El Evangelio nos habla de la necesidad de dar, de ser caritativos, y que una viuda dio hasta de lo que le faltaba. En un mundo que habla en cambio de la avaricia, del egoísmo, de que todo tiene que ser para ti.
El Evangelio nos habla de la necesidad de ser mansos y humildes de corazón, mientras el mundo nos invita a ser iracundos. Nos dice que no podemos parecer tontos. Nos dice que si parecemos tontos, las otras personas se van a aprovechar de nosotros. Que más bien si nosotros tenemos oportunidad, aprovechémonos de los otros. Claro que en esta lógica del mundo, el Evangelio nos escandaliza. Entonces, si a mí hoy el Evangelio me está escandalizando, amigos, la razón es muy simple. He sido presa del espíritu del mundo y necesito cuanto antes renunciar a él. Oremos. Amado Jesús, vengo de nuevo ante tu presencia para declarar que solamente tú llenas los anhelos más íntimos de mi corazón, que desde el día en que te conocí sentí la plenitud en mi alma y que ninguna otra realidad creada puede llenarme y saciarme como solo tú lo puedes hacer. Amado Señor, y si en alguna ocasión, después de conocerte, he estado buscando nuevamente en las realidades creadas la plenitud de mi corazón, es porque me he estado alejando de ti y hoy te pido perdón por eso. Y hoy vuelvo a enrutarme hacia ti. Y hoy vuelvo, Señor, humildemente arrepentido, a suplicarte que me concedas una conversión cada vez más radical. Y te suplico que producto de esta conversión me convierta en un testimonio para los demás, al punto que mi vida sea de tal forma coherente que entonces esa coherencia hable de lo que creo, hable de aquel a quien amo, hable de ti, Señor. Enséñame a que mis obras hablen por mí. Finalmente, Señor, con vergüenza te digo que en ocasiones el Evangelio me escandalizaba, que estaba lleno de ideas mundanas, hasta que llegaste tú, Señor, y lavaste mi corazón, lo sanaste profundamente y entendí que todo lo que revelabas en el Evangelio era la verdad que anhelaba desde lo profundo de mi ser y que solo cuando la encontré pude experimentar esa saciedad que siempre estaba buscando. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, ¿por qué esperas a otro? Segundo, que tus obras hablen por ti. Tercero, ¿te escandaliza Jesús? Compromiso. Yo les invito para que hoy en nuestras redes sociales escribamos esta frase. Navidad es Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.